Buenos días, Françoise. Buenos días, Nieves. Bueno, sé que eres experta en nutrición, eres coach de bienestar, también tienes una red de venta directa desarrollada en Francia, en Bélgica, por supuesto, en España. También sé que tienes 2 hijos, Eva, que tiene 21 años, y Félix, que tiene 19, y es un niño que necesita atención especial. Cuéntanos un poco por qué estás aquí en Portugal. Sí, estamos aquí en el norte del Portugal, la región se llama Alto Minho. Como podéis ver, es una región maravillosa, con un espacio, aquí hay un paz, un lugar con naturaleza. Es aquí que he querido crear nuestro centro que se llama Le Bambú. Es un centro de desarrollo de los talentos y del potencial del cerebro, y por mi parte es con la dieta GAPS. Pero tú también, Nieves, ha cambiado tu estilo de vida por completo. Por completo. Yo hasta hace nada estaba en Madrid, agobiada, muy agobiada en la ciudad, sentía que no era mi sitio desde hacía mucho tiempo, también muchos años trabajando en una gran multinacional, pero no tenía tiempo para dedicarle a mis hijos de calidad. Además, no me gusta nada el consumismo de las ciudades. Quería buscar algo mejor para mis hijos, sobre todo también por esa exposición electromagnética. Buscaba un sitio donde aislarnos de esa constante exposición de los chicos a sus pantallas. Buscaba un sitio donde hubiera paz, tranquilidad, esta energía maravillosa. Y bueno, pues creo que lo he encontrado gracias a ti, Françoise, y por eso estoy aquí, para buscar un futuro mejor para mis hijos. Y sí, para mí, por supuesto. Sí, claro. He venido de Bélgica hace 5 años porque no encontraba salida a la situación. Mi hijo había sido rechazado unas veces de las escuelas en Bélgica, y encontré en Galicia una escuela estupenda. Su nombre es Aupelujo. La escuela mezcla niños normales con niños con discapacidades, fue mi suerte, y trabaja mucho sobre las emociones. Si está buscando una solución también, por favor, hay plazas libres, contáctame porque hay posibilidad. Lo sé que puede ser tan doloroso para los padres tener en casa un hijo difícil, porque es difícil. Te entiendo perfectamente cuando dices eso, porque yo no tengo hijos con discapacidad, pero sin embargo he pasado por todo tipo de situaciones con mi hijo. Así que entiendo tu frustración, yo tampoco encontraba salidas, había buscado todas las ayudas convencionales, todas las ayudas no convencionales y no encontraba respuestas. Mi hijo también tampoco se adaptó al sistema educativo. Incluso llegué a crear un proyecto con el que hemos estado trabajando muchos años en colegios de Madrid para dar herramientas a los jóvenes, para motivarles a trabajar sus inteligencias múltiples, su inteligencia emocional. Y bueno, pues he dado este paso porque creo que tenemos que construir un futuro mejor para ellos y que lo que hagamos hoy ellos lo heredarán el día de mañana, y si no será mucho más complicado para ellos si nos sentamos una buena base ya ahora, aquí. Claro, claro. Françoise, cuéntanos un poquito más, por favor, qué herramientas tienes, de qué herramientas dispones para ayudar a los chicos en estas situaciones. Sí, como lo has dicho, soy dietista, tengo un marketing de red y formo a mis equipos en el bienestar, vamos a decir, la nutrición, la alimentación, y estoy especializada en una dieta que se llama la dieta GAPS, es muy importante para mí. ¿Y tú, Nieves? Háblanos un poquito más de ti. Pues yo soy experta en EMDR, en programación neurolingüística, también en algunas terapias breves. He pasado mis últimos 7 años trabajando, impulsando proyectos y a jóvenes emprendedores. También soy mentora para proyectos en formación profesional en España. He desarrollado un programa para aportar todo el tema de inteligencia emocional y dar herramientas a los jóvenes entre los 10 y los 18 años, todo un poco por mi hijo, ¿no? Buscando que tuvieran herramientas en el sistema educativo que les pudieran ser útiles. Y bueno, pues me gustaría saber también, Françoise, qué vas a hacer en esta gran casa, en este sitio donde estamos, en esta maravillosa casa. ¿Qué es lo que quieres hacer aquí? Sí.
Aquí, la gran casa, claro que vamos a tener una cocina para aprender a los padres cómo nutrir diferentemente a sus niños. Y durante este aprendizaje, que va a durar una semana, estoy segura que los padres van a poder ver los cambios en sus hijos. Será una motivación para continuar en casa, claro. He podido ver el libro de Natasha Campbell con ese síndrome de psicointestinal que afecta a enfermedades como la diabetes, como los comportamientos disruptivos, anorexias, bulimias, también autismo. Está escrito sobre su libro, hay autismo, claro. Y me gustaría, claro. si puede ser, que contaras un poquito más Sí. cómo afecta la dieta a estos chicos. Con este libro podemos ver que esas enfermedades, en realidad, el origen no es el cerebro que no funciona bien, es un problema del sistema digestivo. Son niños que no pueden cortar los alimentos como los otros. Es como si los cuchillos no sean bien afilados. Y hay 3 categorías de alimentos que no pueden digerir. Esos, vamos a ver que el intestino además tiene una pared permeable y por eso los alimentos mal digeridos van a cruzar esta pared y ir a la sangre. Y además en esos intestinos hay una producción de una sustancia que se llama acetaldehído. Es una sustancia que conocemos bien nosotros adultos, porque cuando bebemos demasiado alcohol, lo producemos también. Y es una sustancia que va a dar la sensación de la resaca. Pero los alimentos mal digeridos van a cruzar la pared de los intestinos, llegar al cerebro, y el cerebro no puede reconocer los alimentos. Para el cerebro va a ser como si hubiese comido opio. Wow. Ahora entiendo todos los problemas de mi hijo, François. Es por eso que también estoy aquí y Sí, para mí es imprescindible empezar con esta dieta. Los niños tienen esa sensación de resaca. Cuéntanos, por favor, François, qué tipos de alimentos no pueden comer estos chicos y los motivos. Sí, hay 3 categorías de alimentos que no pueden comer. Son los almidones, que son pan, arroz, pasta y legumbres. Hay los alimentos lácteos, excepto mantequilla y yogur de calidad, y todos los azúcares añadidos, excepto la miel. Wow, François, pero sí que eliminamos esos alimentos de la dieta, que es la base en España y en Portugal. ¿Qué podemos comer o qué pueden comer estos chicos entonces? Sí, lo sé, es lo mismo en Bélgica, pero lo que es importante, si el chico es diabetes, no va a comer azúcar, y es claro en la cabeza de todo el mundo. Pero como este síndrome no es muy conocido, es difícil para la gente de cambiar. Y además, esos alimentos son como una droga, los niños piden siempre alimentos de esas 3 categorías. Es por eso que para los padres es un poquito, ¿cómo voy a hacer? Come solamente eso y tengo que parar eso. Pero claro que hay muchos alimentos que podemos comer. Todas las verduras, todas las frutas, las semillas, las proteínas como carne, pescado, huevos. Y en casa, ¿cómo lo hago para mi hijo? Es sencillo, solamente 2 verduras para tener bastante volumen, ¿sabes?, de comida. Y proteínas, y come un poquito más de proteínas que un otro chico, imagino, y no tiene hambre. Cuéntanos, François, ¿quién descubrió esta dieta tan importante? Sí, es una médica de Cambridge, Natasha Campbell, neuróloga, hizo la nutrición y sobre todo una madre de un hijo con autismo. Y no podía entender lo que se pasó con su hijo, y al final descubrió que es un problema digestivo, como lo he dicho. Voy a darte un ejemplo.
una persona normal, cuando come azúcar, en su boca es una molécula que se llama disacárido. Normalmente, con la digestión, esta molécula se vuelve en una molécula que se llama monosacárido. Está cortada, ¿sabes? Y los niños con esas enfermedades no pueden cortar las moléculas. Es decir, que esta molécula demasiado gorda no debería cruzar la pared del intestino. Pero como le he dicho, el intestino, la pared es permeable, como un colador. Y la molécula va a cruzar, ir en la sangre, llevar al cerebro, y el cerebro reconoce eso como opio. Y además producemos esta sustancia que se llama acetaldehído, es decir, que esos niños tienen una resaca que puede ser muy grave, es un autismo, va a ser un niño autista muy grave que no puede reconocer a sus padres, o es una manera más ligera, como un niño con dislexia, hiperactividad, pero que tiene un poquito más de claridad de idea, ¿sabes? Hay diferencias de niveles, pero el problema, el origen es la misma. Y ahora me pregunto yo, porque esta dieta no la conocen los terapeutas convencionales, pero también terapeutas alternativos. ¿Qué pasa con estas terapias como la logopedia? No es muy conocido porque los médicos no la conocen mucho, pero hay miles de dietistas GAPS en el mundo. Natasha Campbell hizo un trabajo increíble, pero las otras técnicas son muy importantes también, claro. Mi hijo hizo logopedia, psicomotricidad, es importante, pero es fácil para mí entender que si empezamos con la nutrición, después esas técnicas van a ser más eficaces, claro. ¿Y cómo has empezado, Françoise, tú sola con esta dieta? Cuéntanos, por favor. Cuando he encontrado a Natasha Campbell, había formulado un complejo de bacterias intestinales para la empresa y vendo este producto, claro. Durante su presentación dijo que es madre de un hijo autista curado, imagínate. Salté sobre mi silla, he hablado con ella, me ha hablado de la importancia de la dieta, sobre todo. He comprado su libro y empecé sola, estresada, porque no sabía cómo hacerlo exactamente, pero después de 3 días lo grabamos de felicidad. Félix tenía la capacidad de estar quieto a la mesa. Después de 2 semanas, mi hijo que tiene un retraso mental, es eso, es él que pedía siempre: mamá, ¿estás segura que no hay azúcar? Por favor, no hay azúcar. Imagínate, había sentido la diferencia de bienestar. Cuando tiene un cerebro con ideas claras o cuando tiene una resaca, porque ha comido esos alimentos que no son buenos para él. O sea, que producen como una resaca y no me quiero ni imaginar lo que es para estos chicos levantarse, o para nosotros, incluso como adultos, levantarnos todos los días con una resaca, tener que ir a trabajar con resaca, con mal humor, sin paciencia. Y eso es lo que le pasa a estos chicos, les sucede justo eso. Sí. Es que es increíble, Françoise. Sí, y hay cosas peor, es que la sustancia que producen los intestinos va a dañar el cerebro. Y el cerebro es el ordenador central de nuestro cuerpo. Es decir, que después vamos a ver otras enfermedades de corazón, de la asimilación del azúcar, dolores de las articulaciones, y que vienen también de este sistema digestivo que no funciona bien. Y cuando tenemos hermanos, a menudo hay un hermano con problemas, pero los otros
podemos estar seguros que los otros tienen también este sistema digestivo con una debilidad. Es por eso que hacer la dieta para todo el mundo, toda la familia, es una buena idea. Y cuando crecen es más y más difícil pedir un cambio de alimentación. Un niño de 3 años, si cambiamos su alimentación, un niño autista, claro, si cambiamos su alimentación, directamente va a poder crecer normalmente. Pero si empezamos a los 18 años o no sé qué, lo que podemos ver con un escáner, es que el cerebro es como comido por la sustancia que producen en sus intestinos. Y un otro ejemplo, un vaso de alcohol va a dar los efectos de 4 vasos para ellos. Es decir, que un joven puede tener una coma etílico solamente viviendo como sus amigos, no más. Y eso es una necesidad de entender el funcionamiento. Después los padres pueden decidir si lo hacen o no, pero es una dieta solamente durante 2 años. Es un poquito estricto, solamente 2 años. He visto con mi Félix, después ha comido un poquito de pan. El pan va bien, pero el arroz se vuelve loco con el arroz. Y azúcar, claro que su malestar es directo, es directo. Pero todo esto es importantísimo que las personas lo conozcan, los padres que sufrimos muy de cerca como yo este tipo de situaciones y de consecuencias por no digerir estos alimentos. Me gustaría mucho saber, Françoise, ¿cómo vas a enseñar la dieta GAPS aquí? Es sencillo, vamos a hacer clases o retiro, no sé, seminario, no sé cómo se llama, durante una semana. Aprender a los padres, los niños pueden disfrutar de los estanques de agua, de dar paseos y todo eso. Y durante este tiempo vamos a hacer la limpieza del sistema digestivo para en casa continuar con alimentos y poder ver las alergias y todo eso. Es sencillo y los padres van a ver los efectos positivos directamente. Claro, ¿y tú? Haremos muchos talleres con ellos, entrenaremos sus inteligencias múltiples, sacaremos sus dones para ponerlos al servicio de los demás, porque al final es para lo que estamos aquí todos. Claro. Así que conviviremos, compartiremos, comeremos de esta manera, evitando esas formas de comportamiento o mejorando por lo menos el día a día en colaboración, y eso es lo que haremos. Claro. Lo que yo aportaré aquí a tu maravilloso proyecto. Gracias. Ahora estamos aquí en estas 2 casitas de madera ecológicas. Aquí es donde yo me alojé cuando vine a visitar el proyecto, que me llegó al alma cuando lo contaste. Y quería saber cuándo compraste esta propiedad, Françoise. Lo compré en 2019 y son 3,5 hectáreas. Hay la gran casa que hemos visto, las casas de piedras que tenemos que renovar para alojar los participantes. Y aquí empecé el proyecto con el terreno lo más al sur, que es aquí, porque quería tener un ingreso regular con alojamientos rurales. Ahora tenemos 2 casitas muy bonitas, ecológicas y con unas vistas increíbles, y voy a implantar una tercera aquí, al final del terreno. Es una manera para mí de poder acoger a los inversores como tú, para venir disfrutar del entorno y ver si el proyecto le gusta. La verdad es que es un proyecto emocionante, apasionante. Todo mi vello se erizó cuando te escuché por primera vez hablar de este proyecto, porque yo personalmente estaba buscando desde hacía tiempo algo parecido para mi vida, para mis hijos. Y cuando vine aquí ya terminé de enamorarme del proyecto y por eso estoy aquí. Además me gustaría contribuir en la parte de conseguir hacer un centro de trabajo con proyectos que
garantizaran la autosustentabilidad del proyecto a medio y a largo plazo, y es por eso que también estoy aquí. Y sé, Françoise, que tú también te emocionaste mucho cuando llegaste aquí por primera vez. Cuéntanos un poco cómo fue. Durante 12 años he hecho una meditación con visualización, porque es mi sueño crear este centro. Y al principio quería comprar un terreno cerca del mar, pero cada vez que hacía la meditación, podía ver 3 colinas verdes y no me gustaba, para decir la verdad, no me gustaba, pero durante 12 años he visto 3 colinas verdes. Y un día, con el agente del inmobiliario aquí en el norte del Portugal, cuando sale de su coche, cuando vi las vistas, eran las 3 colinas verdes. Y lo sé que es aquí, el centro va a desarrollarse. Claro que estamos esperando personas para soportar, para apoyar a nuestro proyecto. Si les gusta el entorno, podéis alquilar las casitas de madera, porque es un ingreso para nosotros, para desarrollar la parte de arriba. Si queréis invertir, hay posibilidades de ser socio, y claro que pueden invertir y también colaborar creando su trabajo con nosotros y claro, con nuestros valores. Muchas gracias, Nieves. Juntas somos más fuertes. Muchísimas gracias a ti, Françoise, por permitirme participar en este proyecto, estar aquí con mis hijos. Y sí, desde luego hay que sumar, hay que unirse y crear sitios así por todo el mundo. Ojalá Sí. Este es mi sueño y ojalá y sea posible algún día verlo. Muchas gracias por escucharnos. Adiós.